buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta sala de consejo de la Biblioteca Carlos Maciel Espinosa para continuar con el segundo ciclo de conferencias que precisamente con el nombre del benefactor de esta universidad está llevando a cabo la Universidad Autónoma de Chiapas como una actividad relevante de divulgación científica, tecnológica, artística y humanística de alta academia, que esto forma parte de la celebración del 40 aniversario de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y pues se ha tratado de que esta segundo ciclo de conferencias rescate el conocimiento y el ejemplo de vida académica de los chiapanecos que han logrado un alto nivel en el medio nacional, así como de los grandes científicos, artistas y humanistas que a nivel internacional también han prestigiado el nombre de Chiapas. Entre ellos, el conferencista de este día, el gran maestro Heraclio Cepeda Ramos. O como lo conocemos los chiapanecos, Laco. Antes de que cedamos el micrófono a don Heraclio Cepeda, al gran Laco, vamos a escuchar la semblanza de este magnífico escritor chiapaneco de parte del doctor Jorge Luis Suart Macías. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Voy a leer de manera muy resumida la hoja de vida de nuestro personaje de hoy, una persona que es para muchos conocido y que sin embargo tiene muchas cosas que no lo son. Tiene, además de una producción literaria muy conocida, muy grande, en cuento, en novela, narración, teatro, cine. Tiene una vida que si no hubiera pruebas fidedignas pareciera un cuento o una novela. Es un personaje que ha estado en lugares remotos del mundo, ha participado como espectador y como actor de 3 revoluciones que de algún modo cambiaron el escenario mundial, pero además es un ser extraordinario como persona, un gran amigo, un gran marido, un gran abuelo, orgulloso de serlo además. Muchas gracias, Laco, por estar con nosotros. El maestro Heraclio Cepeda Ramos, a través de sus relatos, nos da a conocer Chiapas y de lo que ha acontecido a lo largo de más de 100 años de vida de nuestro pueblo. Creó un personaje llamado Ezequiel Urbina, alter ego, que hace de narrador de conflictos tales como la guerra de la Reforma, la guerra contra los franceses, etcétera, desde su servicio en el ejército al que ingresa para vengar la muerte de su padre, su servicio en el ejército que ingresa por esa razón, y el estilo resultante es una combinación de una narrativa que describe hechos históricos sumados a la investigación a la que está abocado, y algunos lo clasifican de escritor indigenista, categoría que él rechaza, aduciendo que él escribía sobre los indios porque eran las personas que mejor conocía. Si hubiera conocido cosmonautas, hubiera escrito sobre cosmonautas. Su obra principal es una tetralogía compuesta por 4 novelas. La primera, dedicada al agua, titulada Las grandes lluvias. La segunda se centra en el fuego, llamada Tocar el fuego. El libro siguiente se refiere a la tierra, sobre esta tierra, y el último lo quiere dedicar al aire, con el viento del siglo. El autor también hubo de cultivar otros variados géneros literarios, escribiendo la obra de teatro El tiempo y el agua, poemas reunidos en obras colectivas como La espiga motinada, de 1960, Benzulul, que fue su primer obra en 1960, editado por la Universidad Veracruzana, la cual ha recibido premios. Ocupación de la palabra en 1965, y libros juveniles como Un tango para el Vanado,
Ratón que vuela y Horas de vuelo. Además, ha hecho cine, algo que vale la pena destacar. Sin ser un actor profesional, ha participado en películas que han obtenido premios nacionales e internacionales. Como actor, protagonizó el filme RID México Insurgente, dirigido por Paul Leduc en 1979. Además, ha sido actor en otras películas como Figuras de la Pasión, México en Llamas, El Norte, entre otras, además de un cortometraje que también fue premiado, llamado De Tripas Corazón. Estudió Antropología Social en la Universidad Veracruzana, fue profesor en la Universidad de Oriente, en la Escuela de Instructores de Arte de La Habana y en el Instituto de Lenguas Extranjeras en Pekín. Fue también corresponsal de prensa en Moscú, promotor cultural, comentarista de radio y televisión, director general de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, director del Festival Internacional de Cultura del Caribe y cumplió funciones de embajador de México ante la UNESCO. Nuestro conferencista militó en el Partido Obrero y Campesino de Chiapas y en el Partido Comunista Mexicano. Viajó por Cuba, China y Rusia durante la década de los 60 por varios países de Europa y Sudamérica, viviendo y trabajando. Transitó por la ruta de Marco Polo de Jerusalén a Pekín, incluso en una caravana de camellos, probó lo que es montar un camello, participando en programas de turismo y de promoción cultural. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos premios, como puede ser la que le otorgó Chiapas con su premio Chiapas en Arte en 1983, el Premio Nacional de Cuento por Asalto Nocturno en 1974 y el Javier Villaurrutia por Andando el Tiempo, además de ser miembro de la Academia de la Lengua desde julio de 2012. Así es que, como ven, es una oportunidad extraordinaria que tengamos aquí con nosotros como conferencista a un gran chapaneco y a una persona que seguramente les va a encantar con lo que hoy les va a comentar. Muchas gracias por su presencia. Y sin más preámbulo, pasemos a escuchar la charla siempre amena de Laco Cepeda. Muy buenas tardes, señoras, señores, muchachas y muchachos, amigos y amigas. Quiero agradecer en primer lugar a la UNACH que me permita estar con ustedes reunidos en esta primera universidad de Chiapas y que sea precisamente en un ciclo que lleva el nombre ilustre de don Carlos Maciel Espinosa. Me encanta que los jóvenes sepan quién es don Carlos Maciel Espinosa. Pocas veces en el mundo puede encontrarse una gente tan generosa con la cultura, tan generosa con los estudiantes, tan generosa con una universidad naciente como fue don Carlos Maciel. Un hombre rico por su esfuerzo, no por herencia, un hombre que hizo su riqueza a base de esfuerzo y de inteligencia constante. Para los jóvenes les quiero recordar que cuando van a Chiapas o muchos lugares, cuando van por el Libramiento Norte, donde vean tierras blancas que son cal, ahí estuvo la mano de don Carlos. Y de esa tierra blanca que es cal, salió el dinero para empezar a hacer esta universidad. Si ustedes recuerdan un edificio, tal vez 6 o 7 pisos, no recuerdo, como los viejos nos encogemos, a veces pienso que también los edificios se encogen, pero es un edificio que está contra esquina del antiguo Palacio Municipal, en la Avenida Central y Primera Poniente, y abajo está precisamente una librería de la UNACH. Pues ese edificio es regalo de don Carlos Maciel a la universidad, más un rancho enorme que hay por otro, y muchas cosas más. Yo creo que es de una justicia absolutamente imposible de no aplaudir el que esas reuniones de hoy lleven el nombre de tan ilustre personaje y tan generoso benefactor de la cultura y de la universidad, don Carlos Maciel Espinosa. Ayer estuve en Comitán,
también por invitación de ustedes. Y tuve la alegría de encontrar allá antiguos amigos, hace tiempo que no veía, como ahora también tengo la alegría de ver aquí a amigos que no los nombraré para no dejar en silencio a otros que se me pudieran olvidar, pero no puedo dejar de nombrar a mi siempre rector. Para mí siempre el rector es este extraordinario médico que está aquí enfrente, a quien respeto y quiero tanto. Y muchas gracias a la diputada que nos hace el favor de asistir. Y ya no digo más, pero todos ustedes saben a quién me refiero, de quién soy amigo y a quién respeto y busco siempre. Me han pedido que yo hable hoy acerca de algunas técnicas del cuento. Yo creo que lo primero que he aprendido es que en las conferencias lo mejor es no seguir ningún plan, mejor que vayas surgiendo según los ojos. A mí me interesa mucho ver los ojos de la gente, porque como las conferencias tienen tan mala fama, hay gente que va a una conferencia y no vuelve nunca, porque solo una vez escapan al gato. Y hay conferencias tan aburridas que ¿quién vuelve, no? Entonces, para mí es muy importante ver cómo va la reacción. Y si veo que alguien está cabeceando o está pensando en otras cosas, digo, este es error mío, entonces trato de buscar la manera de hacer contacto con este posible prófugo de la conferencia. Y el día de hoy yo quisiera hablar acerca de una de las grandes tradiciones culturales del pueblo chiapaneco. Nuestro pueblo es un excelente relator de historias. Es muy difícil encontrar, no en la República, sino en nuestra lengua, un conjunto de individuos que forman un pueblo que tengan tal capacidad de invención en historias nuevas, historias que no existían antes de que él empezara a hablar. Es posible que existieran situaciones semejantes, pero los que cuentan historias no son historiadores. Los que cuentan historias no recogen cosas exactamente como pasaron, sino como debieron de haber pasado o como debieron no haber pasado. Lo que agrega, el que relata a lo que sucedió, esto es la literatura, sea oral o sea escrita. Y en eso nuestro pueblo es realmente extraordinario. Basta ir a cualquier reunión de chiapanecos, y no quiero ser injusto, pero sobre todo, todos los chiapanecos son buenos, pero sobre todo si van a Comitán, o van a Villaflores, o van a Chiapa de Corzo, o a Tuxtla, encontrarán grandes relatores, grandes contadores de historias. Y lo que, bueno, es más, hemos sido capaces de transformar el dolor de un velorio en una carcajada constante. Yo me acuerdo cuando una prima mía se le murió un hijito y estábamos platicando al lado del cuarto, porque el único cuarto que es discreto es donde está el muerto, el resto está la gente alegre, contenta, platicando, buscando alguna copita y demás. Y entonces había una gran bulla de risa de lo que estaban contando. Salió mi prima ofendida, abrió la puerta para regañar, pero cometió el error de al abrir la puerta, antes de empezar a regañar, escuchar lo que estaban platicando, y se empieza a reír la mamá. Y dice, desgraciado, me estás haciendo reír con mi hijito muerto, perdón, pero ya se sumó y se quedó. Y esto sucede siempre. Y los velorios se convierten así en una feria de la imaginación. Y somos capaces de distinguir a qué contadores de historias preferimos y los buscamos. Porque en esto también hay una relación muy poco democrática. No a todos los contadores de historias estimamos igual. Hay un currículum que se acepta. Hay toda una variable de desarrollo que los va colocando a los contadores de historia en tal situación donde tienen derecho a contar en tales lugares. Y
Por ejemplo, yo tuve la fortuna, lo contaba ahorita en una entrevista por televisión, de que en mi casa paterna, habían 2 bibliotecas. Una biblioteca de libros muy rica, que venía desde mi bisabuela, doña Juana Cepeda, que es Juana Urbina de la novela, y una biblioteca que fue destruida en varias revoluciones. Cada vez que se levantaban en armas se quemaban las bibliotecas y las volvía a hacer, y la biblioteca que yo conocí, que era muy rica, era ya como la quinta, tú también la conociste, era como la quinta reconstrucción, la quinta biblioteca reconstruida en la familia. Entonces teníamos una biblioteca de libros, pero también había en la casa una biblioteca de palabras, y esa biblioteca de palabras era la que mi papá nos regalaba en cada sobremesa. Mi papá era un extraordinario, los que lo recuerdan todavía tiene muy presente su capacidad de contar historias, de inventar historias y la gracia con la que contaba esas historias. Entonces él nos regalaba siempre, después de la comida, un relato siempre formidable. Jamás lo oí repetir uno y jamás lo oí tampoco contar cosas ajenas. Siempre eran de él, era un creador, un verdadero... Bueno, él escribió también cuentos con letra, porque fundó un periódico que ahora es un periódico clásico, los periodistas lo estiman, que se llama Renovación, que apareció en el año 34 a 37, a 38, y allí mi papá era el director, y con el sobrenombre de Grillo, publicó, él no tiene que ver nada con lo político, el Grillo, lo que pasa es que era muy flaco, entonces le decían Grillo. Él publicó cuentos que son cuentos clásicos. Ahora, por fortuna, Coneculta acaba de publicarlos reunidos en un texto que se llama precisamente Cuentos Reunidos, de Heraclio Cepeda Lara, y que se los recomiendo, porque refleja muy bien la vida de Tuxtla y de otras ciudades chiapanecas al principio de los años 30. Hay un viaje, por ejemplo, a Puerto Arista, que es delicioso, o una ida a la alberca de aquí del Parque Madero, y siempre precedidas por la sonrisa. Pero aparte de esa labor de escritor, tenía la otra parte de relator oral, y las sobremesas se convertían siempre en una verdadera feria de la palabra. Tan es así que empezaron a llegar vecinos a escuchar después de la mesa, pero después no nada más vecinos, y después ni conocidos, llegaban gente de otros pueblos incluso. Mi mamá, que siempre fue la práctica en la casa, decía, qué bueno que llegan a la sobremesa y no a la comida, porque si no quebramos, decía. Y ahí me di yo cuenta, se lo decía yo ayer al doctor, que no es de ninguna manera democrática esta reunión, porque únicamente el que tenía derecho, que había acumulado el derecho por relatos anteriores a decir algo en la mesa, lo decía. Y cuando alguien se atrevía a contar algo, se enfrentaba de inmediato los ojos más fríos del mundo. Estaban viendo y ninguna expresión en el rostro hasta que lo callaban sin decir una palabra. Para mí esa fue una enorme enseñanza. Por cierto, en este momento acabo de recordar algo que para mí fue importante para lo que después quise hacer. Mi papá tenía una finca, se llamaba bueno, venía desde mi bisabuela Juana, la que empezó la biblioteca, se llama La Zacualpa, y la Zacualpa estaba al fondo, camino a Pichucalco, al fondo de la Selva Negra. Entonces, en esa época la Selva Negra era la Selva Negra, bajar por ella era una aventura extraordinaria, y naturalmente por vehículo, en mi caso camión de pasajeros, se podía llegar únicamente hasta Rayón, y en Rayón ya mi papá me mandaba a caballo, y de ahí me iba yo a la Zacualpa en un viaje extraordinario, bajando en aquel despeñadero de la Selva Negra. Y un día yo vi que estaba por caer un aguacero, y cuando llueve, ¿no? Entonces busqué dónde protegerme mientras llegaban los caballos, y vi que había una gran bodega de maíz donde estaba reunida la gente, y me metí y vi que la gente estaba escuchando historias, y eso me encantó.
y empecé a oír historias realmente extraordinarias. Y lo que más me llamó la atención es que los que contaban historias se animaban con sus comitecos, un comiteco, y echaban y con botana, que como ustedes saben, la botánica es la única ciencia que se desarrolló en Chiapas hasta antes de la creación de la universidad. Esta botánica múltiple. Y yo dije, bueno, si hay comiteco, está la botana, y si hay botana, ya comí, estoy bien. Pero empecé a escuchar y cometí una imprudencia que después no fue tanto. También probé un comitequito, y a mis 14 años eso me dio una energía enorme, que dije yo, hay que repetir, y me eché el segundo. Y cuando vine a ver, ya había comido 2 botanas. Yo mismo me sorprendí cuando empecé a contar una historia, rodeado de aquellos grandes narradores. Me enfrenté en lo que decía hace rato, inmediatamente los ojos fríos, los ojos duros, ninguna expresión en el rostro de la gente. Pero yo no me detuve y seguí contando. Y de pronto, para mi gran satisfacción, empecé a ver cierta luz en algunos ojos y cierto movimiento en la boca que apuntaba a la sonrisa, y después a la sonrisa abierta, y luego a la risa, y al final los aplausos. Y cuando terminó, el jefe de todos ellos me dijo, ¿de dónde vienes, cuentero? Cuando se lo conté a mi papá, me dijo, bueno, pues ya te titularon, pero no lo vuelvas a hacer porque es grosería. Entonces, sí había esa... Y fíjense que es curioso, porque este hombre me llamó cuentero, y yo creo que era el único que nombraba así, porque ahora, por fortuna, se usa mucho, sobre todo en América del Sur, el término cuentero para el que cuenta cuentos orales. Y en eso soy yo responsable. Yo tuve un maestro cubano, digo maestro porque era mi compañero, mi amigo, pero era mayor que yo, y un gran creador en los cuentos. Se llama Onelio Jorge Cardoso, tú lo conoces. Onelio Jorge Cardoso tiene un cuento que se llama El Cuentero, precisamente, donde está toda el ars poética del narrador oral. También me fascinó. Y cuando volví a México, después de pasar muchos años fuera, Cuba, China, la Unión Soviética, Asia Central, y regresamos él y yo, me encontré con que el cuento mexicano había entrado en un periodo sumamente novedoso para ellos, y para mí profundamente aburrido, porque eran cuentos que no contaban nada. Y yo pienso que así como el agua llueve, el cuento cuenta, y si no cuenta, es agua que no llueve. Entonces empecé a decir que había que aprender de los cuenteros. ¿Y qué son los cuenteros? Entonces platiqué lo que hacían aquí en Chiapas. Y uno de los grandes contadores de historias que yo conocí se llamó don Omar Alfaro, de aquí de Villaflores. Ojalá que entre el público haya alguien que lo haya escuchado, a don Omar Alfaro. Era realmente sensacional. La primera vez que le dije que era un cuentero, se enojó. Le dije, ¿por qué me insultas? Porque para el que no lo ha escuchado, suena agresiva la palabra. Pero después, cuando platiqué de lo que era, empezó a aceptar. Y un día que fuimos a México, a un viaje de otra cosa, yo lo convencí a Omar Alfaro que fuera a la televisión a contar una historia. Y él fue. Y cuando le preguntó Saldaña, le dijo, ¿usted es un cuentista? No, señor, yo soy un cuentero. Y un cuentero es el que inventa la palabra sin necesidad de pasar por la dictadura de la letra. Ya estaba instalado en su nuevo oficio, ¿eh? Por cierto, que otro personaje del cual hablé ayer, y si hay ocasión y me lo permite el doctor, a lo mejor vuelvo a hablar de él, don Valentín Espinosa, que es el hombre más culto que yo conozco, aunque no sabe leer, no supo leer. Bueno, ayer hice la aclaración, no sabe leer letras, pero sabe leer el vuelo de los pájaros, la sonrisa de las muchachas, las huellas de los animales, el movimiento de los árboles, el paso de las estrellas, todo eso lo leía, ¿no? Las letras no, aunque sí leía el periódico, compraba todos los días el periódico. Don Valentín Espinosa decía, únicamente leía las fotos, ¿no?
qué mal está el mundo. ¿Por qué, don Valentín? Se está riendo Reagan, decía. Y a don Valentín, ese señor que no sabía leer letras, lo invité también a la televisión con Saldaña. Y Saldaña le dijo, mire usted, don Valentín, usted va a entrar por la parte izquierda y yo voy a entrar por la parte derecha, como si no nos conociéramos. Y de pronto la sorpresa que lo encuentro, ¿y quién es usted? Y usted me va a decir, yo soy amigo de Heraclio Cepeda, y me gusta contar. Y entonces yo le voy a decir, ¿y por qué no nos hace usted favor de contar una historia y usted nos cuenta una historia? Muy bien, bueno. Dentro de 5 minutos salimos al aire. Ahí está, don Valentín, tranquilísimo. En cambio, don Omar se echó media botella antes de entrar. Y don Valentín nada. Entonces entró desconcertado, no sabía para dónde caminar, según él, no sabía para dónde caminar, y Saldaña también, buscando. Y de pronto don Valentín se planta y dice, mire usted, don Jorgito, mejor vamos a cambiar el asunto, porque yo creo que así como lo que está haciendo usted, no lo va a creer nadie. Mejor, permítame usted que lo hagamos de esta. Y lo volteó todo y salió delicioso. Don Valentín Espinosa. Bueno, pues cuando regresé a México, decía, encontré con que el cuento se había convertido en un objeto tan delicado, tan supuestamente culto por cultivado, que ya no contaba. Entonces yo dije, no, así como la lluvia llueve, el cuento cuenta, y hay que aprender de los cuenteros. Y la gente les pareció que era un insulto, pero para mi sorpresa prendió mucho en América del Sur. Y en América del Sur hay un orgullo de ser cuenteros, y me invitan continuamente a ir. Cada vez asisto menos, porque lo que no he podido hacer es dividir, hacer la diferencia entre cuentero y recitador de cuentos ajenos. Eso no he logrado cómo hacer, porque además se podía uno ofender a la gente. Pero yo creo que lo peor que le puede pasar a un cuentista es que le reciten un cuento de él sin conocer bien la obra. Y por desgracia, en esto están muy presentes las señoras que antes hacían papel maché. Abandonaron el papel maché y se hicieron cuenteras y cuentan cuentos ajenos, y lo cual no estaría mal. Pero otro día me encontré una ex creadora de papel maché que me dijo, fíjate, don Laco, que estoy contando unos cuentos de un señor que se llama Juan Rulfo, pero ya ve usted que él es aburrido, entonces lo recorto. Y yo, es una canalla. Pero en América del Sur hay una verdadera exaltación de la capacidad de inventar historias. Pienso que esa invención oral, Chiapas ocupa la vanguardia definitivamente en esto. Y debemos sentirnos muy orgullosos, porque además ya los jóvenes cultos, los jóvenes que pasan por la UNACH, por la UNICACH, por otras universidades, o que no pasan por ninguna universidad, pero son cultos, ellos van a retomar la antorcha que traen estos cuenteros y se van a hacer cuentistas excelentes. La diferencia para mí entre cuentero y cuentista es que el cuentero hace una literatura oral y el cuentista hace una literatura escrita. Para mí es mucho más agradable la oral, porque la tarea del cuentista es una tarea solitaria, necesita estar a solas, mientras que el cuentero es una tarea solidaria, está siempre rodeado de gente. Muchas veces escribo un cuento y llega algún amigo y me dice, oye, qué bien te salió este cuento. Yo digo, desgraciado, ¿cómo no estuviste aquí al lado para que nos tomáramos una cerveza mientras estaba yo escribiendo? En cambio, para el cuentero siempre hay la posibilidad de ir corrigiendo los cuentos, y como en las conferencias, según las caritas de la gente, ¿no? Si hay alguien que se aburre, que ya fracasaste, que hay que regresar. Y a la segunda vez que se cuenta el cuento, que nunca hay que contarlo igual, lo que se hace es quitar lo que salió mal la vez pasada y fortalecer lo que salió bien la vez pasada.
hasta que llega un momento que uno lo considera terminado. Pablo Neruda me decía, ese momento al que llegas es, yo diría, decía Neruda, que es claro como una lámpara y redondo como un anillo. Y es cierto, cuando el relato llega a ser claro como una lámpara y redondo como un anillo, es que está maduro para ser escrito. Y entonces lo escribo. Y entonces es terrible porque al escribirlo lo mato. Porque un cuento que yo escribo no lo vuelvo a contar nunca. Si está escrito ya pertenece a la letra. Y la letra es para ser leída y no para ser oída. Pero siempre hay la gran satisfacción de que alguien le diga, me gustó tal cuento. Y además me lo cuentan como si yo no lo conociera. El cuento, eso me gusta mucho. No, que fíjate que tal. Ah, no, hombre, sí, ay, qué barbaridad. Hay un señor que yo respeto mucho, que piensa que la mejor manera de contar una historia es escogiéndola durante mucho tiempo y dándose el tiempo necesario, los meses necesarios para ser escritas. Yo en lo personal voy por otro camino, voy por el camino que me enseñaron los chiapanecos, los cuenteros chiapanecos. Yo creo que uno puede tener toda la vida para imaginar el cuento, pero tiene unas cuantas horas para escribirlo. El cuento se escribe de un jalón, no permite que permanezca en el papel sin terminar. A veces me encuentro colegas a los cuales respeto. Me dicen, fíjate, Bolaco. Bueno, no dicen fíjate porque no son chiapanecos. Mirad, Laco, que hace 6 meses que estoy escribiendo un cuento y me está saliendo muy bien. Y yo por dentro pienso, rézale porque ya se murió. Jamás va a vivir un cuento 6 meses escribiéndolo. Y efectivamente, después busco la obra que publica él y nunca me voy a decir, mirad, nunca apareció el cuento, ¿no? Y además algo que a mí me interesa mucho. Me interesa que cuando doy la versión final, que es la única vez que lo leo en público, me interesa ver si la reacción del que escucha es igual a la reacción de cuando lo estoy diciendo oralmente. Y si noto que la intensidad es la misma, estoy muy satisfecho. Y si no, realmente creo que me equivoqué y muchas veces lo saco del libro para siempre y no lo publico. Hay un señor muy importante en la literatura nacional, lo platicaba yo con los muchachos de la televisión hoy, que se llamó don Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes de Monterrey, todos los reyes son de Monterrey. Por eso son regiomontanos, los reyes. Y don Alfonso Reyes fue como un gran papa de la literatura mexicana. En esa época había la costumbre de que los jóvenes escritores, como nosotros, que teníamos 20 años, teníamos que ir a hacer genuflexiones con los papas de la literatura. Había que ir a pedir permiso para ser escritor. Pero nosotros, los chiapanecos y los no chiapanecos que hicimos la espiga motinada, los mandamos al diablo y nuestro único guía era Agustín Bartra, ¿no? Y nunca pedimos permiso, ni siquiera al joven Octavio Paz, que por su cercanía podía habernos entendido mejor, como lo constaté cuando lo visité en la India, cuando era embajador y que fue sumamente cordial conmigo. Es la única vez que lo vi en la vida. Y cuando publicó su selección de poetas, lo que escribió sobre mí en aquella reunión, me quedé sorprendido de la calidez y el cariño de don Octavio, que nunca se distinguió ni por sencillez ni por cariño. Eran sentimientos completamente distintos en don Octavio. Bueno, nosotros no pedimos permiso a nadie. Por eso me sorprendió que don Alfonso Reyes, después de que apareció Benzulul, me mandó un recado que me quería ver en su casa. A mí me emocionó y me dio miedo también. Y lo fui a buscar a don Alfonso, a la casa que ahora es el Museo Alfonso Reyes, en una calle que ahora lleva su nombre, por cierto. Entonces me recibió don Alfonso y me dijo,
mire, y también me impresionó que me trató de usted. Mire usted, Heraclio, y también que me dijera Heraclio, no Laco, ¿no? Mire usted, Heraclio, ya leí su libro de cuentos, me gusta. Es usted un cuentista que sabe hacerlo. Pero yo veo que usted tiene fuerza para ser novelista. Yo en esa época jamás me había planteado escribir una novela. Entre otras cosas porque el cuento lo que me fascinaba es que lo podía escribir en una noche. Y la novela lleva mucho tiempo. Veo que usted tiene talento y va usted a ser novelista. Y cuando llegue el momento de que usted se decida a escribir novela, cuando llegue ese instante, quiero que recuerde este consejo que yo le voy a dar. Fíjese usted, a mi edad todavía doy consejos, no aprendo. Pero yo le quiero decir a usted, cuando se atreva a escribir una novela, póngase municiones en las nalgas. ¿Cómo? Sí, hay que ponerse municiones para que le pesen las nalgas y esté sentado, porque únicamente estando sentado semanas o meses se puede escribir una novela. En cambio, ustedes los cuentistas apenas ponen punto final, se trepan al caballo y se van. Pues sí, y ahora que escribí las 4 novelas, pues sí, lo recordé mucho y se me cansaron las nalgas. Decía yo que don Valentín Espinosa tuvo, entre sus muchas cosas que hizo en la vida, fue el saber nombrar las cosas. Cuando él no conocía algo, él las bautizaba y le ponía el nombre que desde ese momento en su pueblo, que era la Garza. Ayer decía, pobre Jesús N. Garza. Jesús N. Garza fue un revolucionario carrancista, no chiapaneco, que lo mataron en ese pueblo. Entonces le pusieron Jesús N. Garza. Y a mí me parece bien que a pesar de que era territorio de don Tiburcio, que era territorio mapache, un héroe carrancista muerto allí, llevar el nombre. Como estoy absolutamente en contra que San Bartolomé de los Llanos se llame Venustiano Carranza. Se me hace una ofensa a Venustiano Carranza, también a don Venustiano. Es una ofensa al pueblo que le pongan el nombre de su enemigo, porque don Venustiano pues fue enemigo de San Bartolomé de los Llanos. Es como si a Praga, toda proporción guardada, a Praga le pusieran Adolfo Hitler, ¿no? No puede ser. Entonces algún día los chiapanecos tendremos que ponernos de acuerdo para regresar el nombre a San Bartolomé y hacer alguna estatua muy bonita al Barbón, que también lo merece, pero San Bartolomé debe ser San Bartolomé. Bueno, pues ese Jesús N. Garza, que los chiapanecos no sabemos quién es, perdió toda posibilidad de ser reconocido, porque actualmente el pueblo simplemente es La Garza. La Garza. Y ayer recordaba yo en Comitán que los que dicen La Garza se refieren a esa garcita garrapatera que anda siempre con las vacas. Y nuestros paisanos creen que lo que come es garrapata de la vaca y por eso le llaman garza garrapatera. En realidad, los zoólogos me han enseñado que lo que come la garza garrapatera es lo que va descubriendo la vaca al pisar el suelo. Como es un animal pesado, al pisar y levantar el casco, siempre aparecen gusanitos y aparecen otros animalitos que están enterrados y eso es lo que come la garcita. Bueno, pues esa garcita no era nuestra. Esa garcita es africana. No es la primera vez que nos llega de África algo. Por fortuna llegaron los negros y llegó la marimba. Bueno, así como ellos, una vez hubo un ventarrón terrible africano que agarró una colonia completa de esas garcitas y se las trajo en el vendaval sobre el océano, el Atlántico. ¿Se acuerdan ustedes cómo hay una parte de África que embona en una parte de América del Sur? Porque era el mismo territorio y cuando se separaron, como un rompecabezas, coinciden todavía, ¿no? Bueno, y es una parte corta. En ese vendaval vinieron las garcitas y esas garcitas cayeron a Brasil y en Brasil quedaron medias atontadas, pero después ya se fueron poniendo más garzas y empezaron a avanzar hacia el norte y llegaron aquí a Chiapas estas garcitas garrapateras que son africanas y bienvenidas.
Bueno, pues ahí en La Garza, que no tiene que ver nada ni con la garza garrapatera, ni con ni garza, ahí vivía don Valentín Espinosa. Y don Valentín Espinosa era un hombre siempre lleno de historia. Por ejemplo, he dicho que no sabía leer, pero la bolsa de su camisa estaba siempre llena de plumas atómicas, pero no 2 o 3, no, muchas, a veces hasta 10. Y yo le decía, yo sé, don Valentín, y esas plumas, para el respeto, la quito, para el respeto. Yo no puedo salir desplumado a la calle, porque si no cualquier policía me lo falta. O sea, don Valentín tuvo la desgracia, que después se convirtió en la gran gracia de él, que le nació su primera hijita con los pies defectuosos, tenía los pies mal colocados. Entonces, y además era linda la niñita. Desde que él vio a su recién nacida, decidió que él la iba a componer. Nunca antes había compuesto a nadie, pero dijo, a mi hijita yo la voy a componer. Y le empezó a sobar con cebo, soba y soba y soba. Y a los 2 años, la niña había volteado las patitas y caminó. Y yo la conocí ya grande, bellísima, y no tenía ninguna secuela de aquella. Entonces, cuando él vio eso, digo, entonces yo me debo dedicar a esto. Es mejor que andar sembrando maíz, pues, cansa mucho. Pues, entonces empezó a ser un gran sobador de hueso, pero como siempre tuvo un gran sentido de la dignidad de su trabajo, su angustia era que la gente confiara en él, y él curaba de huesos, pero nunca había visto a los hombres en forma interna, nunca había visto cómo eran los huesos del esqueleto. Y me decía él, mira, Laquito, yo fui a buscar trabajo en la Cruz Roja, de camillero, con la esperanza de que un día me encontrara un gran accidente y que alguien quedara despechado y que yo me asomara para ver cómo es. No me dieron trabajo porque no sé leer, como si hiciera falta saber leer para trepar moribundos. Pero como me rechazaron, me fui al Panteón y busqué trabajo en el Panteón como enterrador. No tanto para enterrar muerto nuevo, sino para sacar muerto viejo. Ya dije yo, saco muerto viejo y ahí miro cómo es. Tampoco me dieron por la misma circunstancia. Pero un día, caminando por Villaflores, pasé enfrente de la casa de, ¿vos te acordás de aquella señora que se llama doña Juana la Huehuechona? Ah, sí, como no, una señora con un huehuecho así, brava como ella sola, casada con un hombre bueno, que la última palabra que dijo fue sí, hace 35 años el día que se casó. Después de ese sí, jamás volvió a decir nada. Y era un esclavo de la señora, muy trabajador. Y don Valentín iba pasando enfrente de doña Juana la Huehuechona. Don Valentín, véngase para acá. Sí, señora. Mire, don Valentín, usted que es hombre de tantas historias y tantos conocimientos, quiero pedirle un consejo. ¿Qué debo de hacer yo si le cuento que mi esposo salió hace 32 días de la casa con 40,000 pesos en efectivo en un morral para pagar a unos taladores de árboles que estamos trabajando? Y no ha vuelto. Dígame usted qué debo de hacer. Dice don Valentín, pues ponerse de luto, señora, porque sin duda su marido lo mataron. Nadie puede andar en el monte con 30,000 pesos o 40,000 pesos en efectivo y no dar señales de vida. Es lo que yo creo, pero no sé cómo buscarlo. Y don Valentín dice, en ese momento tuve yo una revelación. Inmediatamente vi como que la luz del cielo brillaba más y se concentraba en el suelo, y en el suelo estaba el esqueleto del hombre bueno, tan sonriente como siempre. Yo voy, le dije, yo voy por él. ¿Y qué necesita además del dinero? Sí, dinero me hace falta, pero me hace falta equipo. ¿Y qué equipo? Pues me hace falta 3 paquetes grandotes de ese algodón que venden en las boticas, pero no de chiquitillos, sino el paquetón de algodón. 3 pañuelos de esos colorados que le llaman, ¿cómo? Ese. Y también una agua perfumada que se llama Sanborns.
¿Y eso para qué, don Valentín? Ay, mire usted, es que su marido habrá sido muy bueno, pero ahorita algo debe apestar. Entonces yo lo que quiero es poner el algodón, amarrármelo con el paliacate y echarle zambons. Y así, ¿qué me dura? Bueno, pues tenga usted. Y me dice don Valentín, yo sabía dónde buscarlo, porque hay una mangada que está antes de entrar a la sierra. Y ahí durante la revolución, ahí hacían las emboscadas. Entonces ahí lo deben haber agarrado él. Y lo fui buscando. Y efectivamente, como a las 3 o 4 horas de caminar, vi la mangada, pues son muchos mangos. Y voy viendo la sopilotada. Y dije, aquí es. Porque mira, no eran sopilotes como los que llegan a la casa a esperar la tripa de la gallina, que ya ves que son siempre apenados, siempre te quedan viendo y voltean la cabeza y hasta cierran los ojitos, siempre como que tienen miedo. Ah, no, estos sacaban el pecho, tenían los ojos rojos, me quedaron viendo como diciendo, ya llegó el otro. Y entonces me fui acercando y efectivamente estaba la sopilotada. Entonces agarré piedra. Lo bueno es que había más piedra que mango. Y yo les tiré con piedra y con mango. Palo, hasta que logré que se fueron todos los sopilotes. Y entonces ya me fui acercando. Y efectivamente, me voy encontrando los huesitos de aquel santo hombre. Tan sonriente como siempre. Únicamente un pellejito tenía aquí, cuando se lo quité, ¡juá!, le cayó la carraca. Y se lo volví a poner para que se siguiera sonriendo. Y lo empecé a desarmar. Mira, Laco, en el pie tenemos 584 huesos. Ay, don Valentín, como 584. Bueno, quítame uno y no te cuento más. No, los que sean. Después viene la canilla. Y la canilla es chuequita. Ay, cómo da tristeza saber cosas. Porque yo antes de saber este asunto de que es chueca la canilla, me gustaba los domingos recién bañado, recién cambiado, sentarme en el parque a ver pasar a las muchachas bellas que venían taconeando, con sus patitas rectas, y pasar frente a mí con la cintura breve y lo demás extenso, y después ir por la izquierda, taconeando con sus... Y ahora que sean chuecos, me da una tristura. Y la canilla termina en cabecita de cebolla. Y la cabecita de cebolla entra en una chocosuela, que es la que permite que se eche para atrás. Eso es muy importante para la religión, Laco. ¿Por qué? Si en lugar de echarse para atrás, se echara para adelante, ¿cómo se hincaría la gente en la misa? Y después de donde empieza el siguiente huesote, que se llama el ajustacaballo. Porque es con ese hueso es con el que uno se agarra para que no lo vaya a tirar el caballo. El ajustacaballo es grandote. También tiene su cabeza de cebolla y tiene su encuentro con el siguiente hueso. Pero en lugar de que tenga individual, como tiene la canilla, este lo tiene cuachi. Porque al hueso que entra se llama la mariposona. Y en la mariposona tiene 2 coyunturas. Y ahí es donde entran las 2 cabecitas de cebolla del ajustacaballo. Y la mariposona es muy importante para que uno sepa si el muerto fue hombre o fue mujer. Porque la mariposona del hombre es puntiaguda, empujada a la aventura. En cambio, el de la mujer es como un nidito preparado para el niño. Así es. Y de allí parta lo que se llama la columnata. Y la columnata son huesos en forma de murciélago, pero uno grande y uno chiquito. Y es murciélaguito, murciélagón. Murciélaguito, murciélagón. Murciélaguito, murciélagón. Y de ahí depende el carácter de la gente. Porque si termina murciélaguito, no tiene fuerza, solo sabe decir que sí. Y de ahí salen los criados. En cambio, si le toca murciélagón, sabe decir que no. Y de ahí salen los capitanes del pueblo. Entonces, cuando yo oía, ¿verdad, doctor, que es una clase de anatomía extraordinaria? ¿Verdad, doctor? En nombre de don Valentín, les agradezco este aplauso.
Y creo que ha llegado el momento de agradecerles el resto de la atención y de haberme invitado. Tenemos ya más de una hora hablando, así que no hay que abusar. Vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da Laco para platicar con él. Y si alguien de ustedes tiene algún comentario, una pregunta que hacer con Laco, aunque tengo el conocimiento que se escribieron algunas preguntas antes de entrar a la sala, Qué bueno. pero no se las han pasado a Laco todavía, así que si alguien tiene un comentario, una pregunta, o... Sí, doctor, adelante. Pues no cabe duda, Laquito, que tú traes muy bien puesta la mente para platicar tus cuentos. Cuentistas y cuentos, qué bonitos son los que tú dices y los que tú expresas. Siempre te ha distinguido en personalidad, no solamente aquí en Tuxtla Gutiérrez, sino en diferentes partes del país y fuera de México también. Yo pienso que tu forma de expresar y la manera como la naturaleza te dio este don hace de ti un hombre cabal, completo y muy distinguido. Hombres como tú debemos tener en Chiapas. Te felicito, Laco. Muchas gracias. Te agradezco profundamente, rector, y por primera vez en mi vida lamento en este momento estar tan sano y no poderme poner en tus manos. ¿Algún comentario más, alguna pregunta, algún apunte, algún saludo para Laco? Bueno, Sí, adelante. Sí, pues yo más quiero hacer una remembranza de cuando te conocí allá por 77, 78 seguramente. Yo era un niño. En un cineclub de la UAM. Allí por primera vez yo en México Insurgente. Y ya posteriormente nos encontramos en la Casa de Cultura de Tapachula. Sí. Una plática que llegaste a dar, no recuerdo de qué. Y al final, en la salida, platicamos un poco y me decía él que admiraba a su familia que se había ido a Guatemala. Sí. Porque no quisieron regresar a Chiapas. Vénganse a vivir a México. No, ¿para qué queremos aquí? Ya somos presidentes municipales en Guatemala, que es un país chiquito. En México no seríamos nada. Y después ya nos conocimos en la marcha de los indígenas chambulas. Sí. Cuando llegaron al DF estabas preocupado porque habían comido mucho. Y podían inundar el Zócalo. Ya posteriormente en Radio UNAM, que no se mencionó que en Radio UNAM es un programa muy, muy importante. Algunos cuentos que ya se me olvidaron, ahí los conocí por primera vez. Entonces, Laco, pues cada día cuentas mejor. Un aplauso. Gracias. Te agradezco mucho. El programa que tú dices no era Radio UNAM, era en Radio Educación. Sí. Cuento, canto y color. Exacto. No, Canto, Cuento y Color era televisión. En Canal 13. Es cierto. Perdón, hay algún compañero. Yo vengo de Palenque, tengo 14 años de vivir en Palenque. Qué maravilla. Don Mario León, un personaje Sí. muy conocido en Palenque, cuenta muchas historias de usted cuando llegaba a esta tierra de Pacal, Palenque. Y me gustaría que nos dijera alguna de sus aventuras con el famoso señor Mario León, que es uno de los pocos palencanos que 5 o 6 veces al año se va a Cuba. Sí, claro, porque es un gran bailarín. A todos le gusta mucho la música cubana. Espero pronto lo veamos en Palenque. Sí, yo voy más o menos seguido porque tengo un rancho allá. La última vez que estuve no me fue muy bien porque tengo un toro que lo quiero mucho. Yo lo recibí cuando nació de la vaca y él es muy cariñoso conmigo, pero pesa 1,200 kilos, y pesa más de 1 tonelada. Y ahora que estuve hace 3 semanas, vi que tenía una herida en el cuello y lo empecé a curar. Y yo creo que el imperialismo fue el culpable. Mandó una abeja y la abeja se le metió en la oreja al toro. Y el toro simplemente hizo así, pero me agarró aquí en la frente y me lanzó como si fuera yo un guiñapo, como 5 metros. Tenía toda la cara morada. Y el encargado dice, lo matamos. Imposible. Digo, prefiero que mejor mata a la abeja. y con Mario León, a quien quiero mucho, también visitábamos, hace rato hablé de un personaje que es don Omar Alfaro,
el papá del doctor Alfaro. Don Omar Alfaro era nuestro vecino y fue tal vez de los primeros frailescanos que llegó allá, y tras él llegaron muchos más. Y con don Omar Alfaro, por lo menos 2 veces a la semana nos reuníamos con Mario. Mario es alegre bailando, pero en la conversación le gusta más oír que contar. ¿Usted llega seguido a Palenque? ¿Llega usted seguido a Palenque? Ah, bueno, pues le propongo que en mi próximo viaje a Palenque le digo a Mario León que nos junte a los 3. ¿Cómo no? Soy mi amigo de don Mario. ¿Cómo es su nombre? Javier Guizar. Ah, bueno, no se me puede olvidar porque es un apellido muy conocido en Tapachula. Sí, igual Palenque. Pues muchas gracias. La verdad yo felicito porque siempre para mí ha sido la Quito Cepeda. Gracias. Y felicito porque se dirigió a personajes de Villaflores, La Garza, Calzada Larga. Yo soy de Calzada Larga. Exactamente, ¿no? Y es muy real todo esto, muy emocionante, muy bonito. Y donde esté siempre la Quito Cepeda, estamos ahí con él. Gracias. Muchas gracias, doña. Gracias. Bueno, antes que nada, maestro, yo quisiera felicitarlo por ese despliegue de maestría al que nos ha acostumbrado a cada presentación, a cada conferencia que siempre nos regala. Mi pregunta es, bueno, ya más de medio siglo de la espiga molinada, del Ensulul, ¿cuál es la clave para captar la inspiración y la improvisación? ¿Cómo le hace usted para poder improvisar de esa manera magistral? Porque me imagino que tiene algo preparado, pero siempre nos regala algo fresco y nuevo que se le ocurre a la hora. Sí, tiene razón. Nunca cuento. El doctor Suart ayer estuvo conmigo y platiqué estas historias de don Valentín y no creo que los haya contado exactamente igual ayer. Porque me aburriría mucho contarlo igual. Sería incapaz de hacerlo. Entonces, lo que para mí es importante es que el relato que estoy haciendo tenga luz, y la luz la sé en los ojos de la gente. Ahí es donde veo la luz. Creo además que es una tarea, no quiero que suene a petulancia, pero es una tarea en la cual me he preparado durante muchos años. Yo creo que desde la escuela tipo. Yo soy exalumno de la Escuela Federal Tipo Camilo Pintado, y a la tipo le debo muchas cosas, entre ellos el gusto por la palabra. Tuve ahí maestros excelentes. Era una escuela cardenista, era una escuela que tenía métodos avanzados de estudios. Ahora se llamaría una escuela activa. En esa época no sabían los maestros que había una escuela activa, ¿no? Pero en la mañana cumplíamos el plan de estudios, pero en la tarde, porque se trabajaba mañana y tarde, en la tarde teníamos que aprender un oficio. Teníamos que ser carpinteros, ojalateros o zapateros. Y también teníamos que conocer el teatro, la danza y el periodismo. Ahí en el periodismo fue donde me permitieron fundar un periódico que se llamó Algo Infantil, que tengo entendido que todavía existe en la tipo, y cada año lo dirige un alumno de 6º año, como yo cuando tuve el 6º año. Ahí en Algo Infantil publiqué mis primeros poemitas, mis primeros cuentos. Ah, y ¿cómo se llama esta nuestra actriz de Cintalapa? Amanda del Llano. Entre mis grandes orgullos es que Amanda vino a México, aquí a Tuxtla, en el año 48. Y los periodistas se volvieron locos con Amanda, pero Amanda no les daba entrevistas. Hasta que un día dijo por la XON que acababa de nacer: he decidido dar una entrevista, pero a un solo periodista. Ese periodista se llama Heraclio Cepeda y su periódico se llama Algo Infantil. Entonces me recibió en su hotel y le hice la entrevista que está publicada, y por primera vez en la vida vi una cosa que yo no estaba acostumbrado. A la salida, los colegas grandes me decían: te doy 5 pesos y me la das.
Pues así fue. Sí. Perdón, ¿ya terminó? No, lo espero usted. No, estamos en eso, esperándolo usted. Bueno, maestro, tuvimos oportunidad de platicar en la Sí, que sí. hicimos de la revista digital. Quiero públicamente hacerle una invitación para que nos distinga con su colaboración permanente en esta revista a partir del número 3, en que abriremos la sección cultural. Muy bien. Entonces, contar con una colaboración suya, pues sería como levantar de antemano esta sección. Muy bien, ¿Sí? muy bien. Un compromiso público. Y sé cumplirlos. Gracias. Doña Guadalupe Escobar. Sí, doña Guadalupe Escobar. Me pregunta, ¿hay cuentos buenos y malos? Sí, por desgracia. Por desgracia los malos, ¿no? Sí hay. Como en todo, pues siéntese, por favor. Como en todos, hay trabajos que no cuajan. Y eso no es culpa del escritor. A escritores muy buenos a veces no les cuaja algo y sale mal, ¿no? El único que nunca vi que no le cuajara todo perfectamente fue don Juan Rulfo, pero entre otras cosas porque tuvo la sabiduría de no escribir más que 2 libros, ¿no? Y doña Blanca Ester, así doña Blanca Ester me pregunta, ¿qué es Benzulul? Benzulul es mi primer libro, como decías tú. Es un libro escrito a los 20 años y es un libro sobre, los personajes son indios y como muy bien decías tú, yo me niego a que sea considerado indigenista. Indigenista es el que escribe acerca de indios y yo no escribo acerca de indios, yo escribo con indios y en indios, que son los que yo conocía mejor. Entonces mi literatura es simplemente cuentos de indios, pero no clasificar de otra parte. Y uno de estos, que es la que da el nombre al libro, doña Blanca, se llama Benzulul, el cuento, que es el apellido de un personaje indio, un personaje que no le tiene fe a su apellido indio, porque dice que su apellido como indio no tiene fuerza y quiere tener un nombre de ladino, un nombre en español, y se quiere robar un nombre a través de un rito mágico, y eso le cuesta la vida, ¿no? Entonces Benzulul es un apellido. Cuando yo conocí al Benzulul, lo que me da mucha vergüenza es que se me olvidó cómo se traduce. Voy a preguntar a algún compañero que sepa tzotzil, cómo se traduce. ¿Algo más? Qué bueno. En una ocasión lo escuché narrar el cuento de la niña Zapa. Ojalá La niña Zapa está en un disco. Está en un disco publicado, no me acuerdo si por la universidad, por el UNAM, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Y la niña Zapa es aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pero como ya está metido en el disco, yo le suplicaría que mejor buscara usted el disco a recordarle. Se trata de una niña que en la feria aquí de San Marcos aparecía como Zapa, ¿no? Y yo me enamoré de ella. Esa es la historia. Por supuesto, nadie va a imaginar que Elba Macías es niña Zapa. ¿Algún comentario más para nuestro Laco Cepeda? Bueno, vamos a invitar entonces a la secretaria académica de la universidad, a la maestra Marcela Iturbe Vargas, a que haga entrega a nuestro escritor, a nuestro conferencista, del reconocimiento que le entrega la universidad, mejor dicho, los 2 reconocimientos que le entrega la universidad, tanto por la conferencia de ayer en Comitán, como por la conferencia que acabamos de escuchar. Nuestro reconocimiento por esta brillante exposición, pero sobre todo porque usted siempre se da con su público y ha
sido un gran deleite para todos nosotros poder escuchar. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muy bien. Muchas gracias, doña Marcela. Gracias. De esta manera hemos llevado a cabo el segundo ciclo de conferencias que lleva el nombre, como le decía Laco, del gran benefactor de la universidad, don Carlos Maciel Espinosa.